El informe Doble Injusticia, Violaciones de Derechos Humanos en la investigación del caso Ayotzinapa es un informe que resume el trabajo de la Oficina del Alto Comisionado en los últimos 3 años y medio en este tema del caso Ayotzinapa, y es un informe enfocado en las violaciones cometidas en la investigación. Entonces, donde las víctimas de estas violaciones son los detenidos, las personas procesadas. Y se trata sobre todo de tortura. Tenemos 34 casos de tortura, donde decimos que tenemos fuertes elementos de convicción de tortura. Evidentemente, nuestra oficina no es un juez, no tenemos el poder jurisdiccional, no podemos dar una sentencia, pero sí podemos evaluar, hemos evaluado todo que estaba a nuestro alcance para determinar si hubo tortura o no. Los servicios médicos de la propia Procuraduría General de la República han documentado múltiples lesiones en estos detenidos, en estos 33 detenidos. El último tiene examen médico de un médico particular, pero 33 lo tienen de los médicos de la propia Procuraduría General de la República. Y estas lesiones son explicadas en el expediente de manera no creíble, como que son resultados de unas riñas anteriores, caídas, no, en todas estas personas. Eso evidentemente no es creíble. Tampoco es creíble cómo se explican las demoras en la puesta a disposición, hasta 27 horas. Estas demoras evidentemente son los tiempos donde puede ocurrir tortura. Y tenemos también desde el expediente, porque es un trabajo principalmente con el expediente, un trabajo muy técnico. Desde el expediente tenemos las declaraciones de los detenidos ante el juez con descripciones muy detalladas de varias formas de tortura: toques eléctricos, asfixia por bolsas plásticas, personas golpeadas, pero también tortura psicológica como amenazas, por ejemplo, que van a matar o violar a sus hijas, sus esposas, todo esto. Y en su conjunto, esto nos da la fuerte convicción, fuertes elementos de convicción de que sí hubo tortura. Y lo otro que tenemos en este informe es la falta de la respuesta institucional a estos hallazgos, a las denuncias. ¿Por qué? Las autoridades saben que hay denuncias. Las denuncias están en el expediente. También estos exámenes médicos están en el expediente. Y mismo así, hasta la fecha, no tenemos una respuesta adecuada. Tenemos algunos protocolos de Estambul, 2 protocolos de Estambul positivos, pero hechos mucho tiempo después. Entonces, también se puede explicar que no haya más positivos porque son protocolos de Estambul hechos como una herramienta de forense años después o muchos meses después por una institución no independiente. Entonces, finalmente, no hay personas responsabilizadas por estos actos de tortura. Y eso es parte de un problema mucho más amplio, de la utilización de tortura en el sistema mexicano para obtener confesiones. Y esto es muy grave. Es el mandato general del Alto Comisionado. Mismo en países donde no hay una oficina del país, sí existen informes del Alto Comisionado, y quiero destacar, tenemos un mandato no solo para la promoción de los derechos humanos, sino también para la protección de los derechos humanos. Evidentemente es una injusticia hacia las personas torturadas, sean inocentes o culpables. Nosotros no nos pronunciamos sobre la culpabilidad posible de estos procesados.
Pero también se puede decir que es una injusticia desde la perspectiva de las víctimas de la desaparición de los 43, los familiares de los estudiantes, porque ellos están en la búsqueda de verdad y justicia. Y nos queda claro que torturando personas, obteniendo confesiones bajo tortura, no se obtiene la verdad y justicia. En la parte final del informe tenemos 15 recomendaciones hacia el Estado mexicano, algunas dirigidas hacia la propia Procuraduría General de la República para investigar debidamente estos actos de tortura, responsabilizar, establecer las responsabilidades de los autores materiales y intelectuales de esta tortura, estas violaciones de derechos humanos, también otras violaciones, pero tortura sobre todo. Y por otro lado tenemos también las recomendaciones hacia el Poder Judicial para excluir las pruebas obtenidas bajo tortura. Y finalmente, recomendaciones de orden un poco más general, sobre todo para la transformación de la actual Procuraduría General de la República en una Fiscalía General que no sea solo un cambio de nombre, pero una transformación profunda para que lo que nace sea una institución verdaderamente profesional e independiente, que no va a recibir órdenes políticos para que una investigación se termine con tal o tal resultado. Eso es muy importante. De hecho, sí, hemos utilizado también las relatorías, lo que han dicho las relatorías especiales para el caso Ayotzinapa, pero también lo que han expresado en el contexto más general de la tortura y otras violaciones de los derechos humanos en México, sobre todo el relator especial para la tortura, Juan Méndez, en su visita y su informe del 2014, cuando expresó su preocupación por el uso generalizado de tortura como método de investigación en México. Pero quiero también destacar que estamos en sinergia, en plena complementariedad con las instituciones de derechos humanos a nivel regional y nacional. Entonces, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el grupo interdisciplinar de expertos independientes, por un lado, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Claro que se puede, y al contrario, no se puede lograr la justicia en un caso de una grave violación de derechos humanos cometiendo otras graves violaciones de derechos humanos. Evidentemente, los 43 estudiantes desaparecidos son las víctimas, sus familias son las víctimas y sabemos que ellos están sufriendo muchísimo. Hay un estudio reciente sobre los daños psicosociales que han sufrido. Las otras víctimas son las otras 6 personas fallecidas en los eventos de septiembre de 2014, pero como muestra este informe, también los procesados, torturados en la primera fase de la investigación, porque estamos hablando de la primera fase desde octubre 2014 hasta septiembre 2015, que ellos también en este contexto son víctimas porque son víctimas de una grave violación de derechos humanos, tortura. Es una doble injusticia porque por un lado es una injusticia hacia los procesados que han sufrido tortura y otras violaciones de sus derechos humanos, pero también el derecho a la verdad, no solo de las familias, no solo de los sobrevivientes de la tragedia de Ayotzinapa, sino el derecho a la verdad de toda la sociedad mexicana y tal vez la sociedad en su conjunto internacional está violado cuando se hace una investigación a través de métodos que no tienen que existir en el siglo XXI.